1 de diciembre del año 2025. El calendario nos empuja ya hacia el último mes, y con él el pulso del mundo mediático late más fuerte que nunca, no solo por el cierre de un ciclo anual, sino por un mazazo judicial que ha resonado con la fuerza de un trueno en los cimientos de la televisión española, abriendo una herida profunda en el hasta ahora intocable imperio de las apariencias. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de una condena, es el desvelamiento de cómo dos figuras legendarias, acostumbradas a tejer realidades a su antojo, se enfrentan ahora a la cruda e ineludible verdad. El pasado jueves, la Audiencia Provincial dictó una sentencia que ha dejado en shock a muchos, pero ha sido una confirmación esperada para otros. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los arquitectos detrás de aquel coloso llamado Sálvame y la controvertida docuserie de Rocío Carrasco, han sido condenados a 2 años de prisión. Esta resolución ha sacudido hasta sus cimientos la percepción de impunidad que durante años pareció envolver a ciertos actores de la pequeña pantalla, revelando que incluso los hacedores de mitos tienen sus límites frente a la ley. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de revelaciones, permíteme una pausa. Si la verdad te llama, si ansías desentrañar los hilos ocultos de las historias que importan, este es tu lugar. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y únete a la comunidad de tus 50 favoritos, donde cada misterio encuentra su luz. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir desvelando estas verdades trascendentales. La noticia de la condena ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y expectación en el panorama mediático. Como era de esperar, los que fueran productores de aquellos programas que durante años monopolizaron la conversación nacional ya han anunciado su intención de recurrir la sentencia. Este movimiento es una jugada predecible en el ajedrez legal. Un intento de revertir un destino que se dibuja cada vez más oscuro, una última apuesta para evitar lo inevitable. Desde nuestro canal hemos seguido de cerca cada detalle, cada opinión y cada análisis que apunta en una dirección clara. Óscar Cornejo y Adrián Madrid lo tienen francamente complicado para dar la vuelta a este juicio. La sentencia, cuyo contenido ha sido meticulosamente examinado y comentado en foros legales y periodísticos, está sólidamente argumentada. Cada punto, cada párrafo, se ancla en fundamentos legales inquebrantables, lo que hace presagiar que su reversión será una quimera, un sueño lejano en el horizonte judicial. Antes de desvelar el siguiente fragmento de este puzzle mediático, me gustaría saber tu opinión, tu sentir más profundo. ¿Crees que la justicia, finalmente, está dando un golpe en la mesa o estamos ante una batalla más en el eterno circo televisivo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Te leo con la atención que merece este debate crucial. La narrativa de la impunidad que durante tanto tiempo pareció protegerles se desmorona ahora, pieza a pieza, ante los ojos de una sociedad que observa atenta. Parece que ha llegado el momento en que se debe poner freno a una forma de hacer televisión que, en ocasiones, ha traspasado límites éticos y legales de manera flagrante. El deseo de irse de rositas, de eludir las consecuencias, una práctica que tal vez habían interiorizado como norma, podría encontrar su Waterloo en esta causa judicial de proporciones colosales. Y como si la trama no fuera ya lo suficientemente intrincada, una nueva revelación ha añadido un capítulo más a este drama. Ayer, en su canal, Ricky García desveló una exclusiva que salpica de lleno a Rocío Carrasco, la figura central de aquella docuserie que desató una tormenta. Este nuevo giro promete complicar aún más la ya enrevesada situación, abriendo interrogantes que pocos se atrevían a formular en voz alta. ¿Recordáis las declaraciones íntegras de aquel juicio publicadas por El Mundo que parecían un auténtico esperpento? Rocío Carrasco culpaba a los productores, afirmando que publicaron documentos íntimos sin su autorización, mientras que ellos, a su vez, le endosaban a ella la responsabilidad, en un patético juego de pasarse la pelota. Era una danza de acusaciones mutuas, donde la verdad parecía diluirse entre las sombras de las recriminaciones, un auténtico clímax de hipocresía que ahora podría ser desvelado. Pues bien, de acuerdo con la información aportada por Ricky García, una nueva pieza clave habría emergido del oscuro entramado. Se ha encontrado, presuntamente, un documento donde Rocío Carrasco otorgaba su consentimiento explícito para la publicación de aquellos documentos subjudiciales, aquellos que afectaban la intimidad de Rocío Flores, siendo esta última aún menor de edad.
Este hallazgo, de confirmarse, sería un terremoto de proporciones bíblicas en el ya convulso relato. La implicación de esto es tremenda, pues contrasta de forma brutal con las declaraciones de la propia Rocío Carrasco en el juicio, donde negó categóricamente haber autorizado la difusión de nada. Si Óscar Cornejo y Adrián Madrid presentan este documento en su recurso, Rocío Carrasco no solo quedaría expuesta como una auténtica mentirosa ante la opinión pública, sino que su imagen como madre sufriría un golpe demoledor, una herida de la que difícilmente podría recuperarse. La verdad, a veces, tiene un precio demasiado alto, pero aquí surge la pregunta capital que flota en el aire. ¿Serviría este supuesto documento a Óscar Cornejo y Adrián Madrid para librarse de la condena y finalmente salirse con la suya? Aplicando el sentido común más elemental, más allá de lo que dictaminen los expertos en leyes, la respuesta parece clara. Aún en el hipotético caso de que Rocío Carrasco hubiera dado su autorización, esta no tendría el peso legal que buscan. La sentencia fue rotunda. La única persona cuya autorización era indispensable para exhibir esa documentación en la docuserie era Rocío Flores, y su consentimiento, obviamente, nunca existió. Por tanto, la cuestión central ya no reside en la probabilidad de que el recurso prospere, algo que, como hemos dicho, parece más bien una ilusión. El verdadero nudo gordiano de este drama judicial radica en saber si, en caso de que esa condena a 2 años de prisión se torne firme, estos dos señores acabarán, o no, ingresando en un centro penitenciario. Esta es la pregunta que ahora mantiene en vilo a los observadores, una incógnita que va más allá de los tecnicismos legales y se adentra en el terreno de la justicia moral. Hemos comentado esta cuestión en varias ocasiones, pues la ley contempla diferentes escenarios. En principio, si carecen de antecedentes penales, podrían librarse de la cárcel. Sin embargo, también podrían no hacerlo, como bien nos demostró el famoso y mediático caso de Isabel Pantoja. Ella, a pesar de ser condenada a 2 años sin un historial previo de delitos, finalmente acabó cumpliendo su condena en un centro penitenciario, un precedente que ahora pesa como una losa sobre el destino de Cornejo y Madrid. Respecto a todo este complejo escenario, queremos compartir con vosotros la lúcida reflexión de Mike Abascal, expuesta en su directo del pasado sábado. Hay quienes quieren pintar todo este asunto como un mero trámite, una condena que, aunque fuerte en apariencia, se disolverá en los vericuetos legales. Se minimiza el riesgo, argumentando que hay un largo trecho entre la condena y el ingreso en prisión, con recursos y excepciones de por medio, un relato tranquilizador que podría no ajustarse a la cruda realidad. Pero, de acuerdo con Mike Abascal, que no es precisamente un novato en estos temas y que conoce bien los entresijos de la justicia, pocas bromas caben para Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Existe un factor, uno muy específico, que podría inclinar la balanza de forma decisiva para que estos señores terminen efectivamente entre rejas. No es una certeza absoluta, claro está, pero las posibilidades de que esto ocurra no son, ni mucho menos, insignificantes. La justicia, a veces, tiene sus propias reglas inquebrantables, sus propios veredictos inapelables. Mike Abascal lo explicó con una claridad meridiana. La primera pregunta del millón es: ¿tendrán que entrar en prisión una vez que la sentencia sea firme, después de que se resuelva la apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Y la respuesta no es tan simple como parece. Aunque todo parece indicar que no poseen antecedentes penales y si bien han sido condenados civilmente en numerosas ocasiones, esas condenas se saldan con indemnizaciones. Y el dinero, para esta gente, nunca ha sido un problema, simplemente un coste más en su modelo de negocio. Pero este historial de condenas civiles resueltas con dinero es precisamente lo que ha supuesto un nefasto ejemplo para la sociedad. ¿Qué mensaje se envía cuando unos señores que han dirigido un programa dedicado sistemáticamente a difamar y saltarse derechos no solo salen baratos de sus acciones, sino que incluso les resulta rentable? Es una afrenta a la justicia, una burla a la ética y un precedente peligroso que mina la confianza en el sistema. Este patrón de comportamiento, esta reiterada impunidad, es lo que ahora podría jugar en su contra en el ámbito penal.
una espada de Damocles que pende sobre sus cabezas. Y es aquí donde entra en juego ese factor crucial al que se refiere Mike Abascal, ese elemento que podría decantar la balanza y llevar a Óscar Cornejo y Adrián Madrid directamente a prisión. A las personas sin antecedentes penales, condenadas a 2 años o menos, se les suele conceder el beneficio de la suspensión de la condena, es decir, no entran en prisión siempre y cuando paguen la indemnización. Pero hay un tercer requisito fundamental, uno que se pasó por alto en el caso de Toño Sanchís, pero que ahora resuena con una fuerza demoledora: la alarma social. Esto es lo que, según Mike Abascal, está debatiendo en este preciso momento la Audiencia Provincial de Madrid. La alarma social que produce un delito es un factor que el juez puede tener en cuenta para denegar la suspensión de la condena, marcándose un auténtico Isabel Pantoja. Y la verdad es que este caso, el de Rocío Flores, ha generado una alarma social y un impacto social absolutamente gigantescos. Un documental visto por millones de personas donde los derechos de una menor fueron pisoteados y estigmatizados de por vida no puede ser ignorado por la justicia, porque la impunidad, en casos así, es un veneno para la sociedad. No se trata de que Óscar Cornejo y Adrián Madrid sean lobos solitarios, protagonistas de un incidente aislado. No, esta gente ya tenía un historial, una trayectoria. La tristemente célebre Operación Deluxe, aunque los absolviera en su caso, es un claro ejemplo de las aguas turbias en las que se movía su productora, de cómo se obtenían datos policiales de famosos, de cómo se traspasaban límites éticos y legales. Aunque en aquel caso salieron indemnes, la sombra de su pasado, de esas prácticas sistemáticas, de ese ambiente de transgresión continua, no les ayuda en absoluto ahora. Al contrario, cada grieta de su historia, cada polémica pasada, suma un peso adicional a la balanza de su destino. La fábrica de la tele para muchos no era un lugar donde los delitos se cometían por error o de forma puntual. Era, más bien, un ecosistema donde la vulneración de derechos parecía una rutina, una costumbre arraigada. Si se hizo lo que se hizo con Rocío Flores, no fue un accidente, sino la culminación de un patrón, un día más en la oficina para quienes se sentían intocables. Exhibir públicamente la documentación de un episodio puntual de una menor de edad, algo que nunca debió ver la luz, se convirtió en un acto más de esa sistemática impunidad. Y es precisamente esa percepción de rutina delictiva la que ahora les persigue, la que podría condenarles más allá de la letra fría de la ley. El efecto de alarma social fue lo que le explicaron a Isabel Pantoja en el caso Malaya. Le dijeron: sí, ha sido condenada a 2 años, sí, no tiene antecedentes, sí, está pagando, pero la alarma social que ha generado su caso es tal que si le suspendemos la condena se creará la idea de impunidad en España. La justicia, además de castigar, tiene una función ejemplarizante, de prevención, de enviar un mensaje claro a la sociedad. Y ese es el debate que ahora mismo calibra la Audiencia Provincial de Madrid con Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Si la sociedad toleraría que, después de todo, estos señores no ingresaran en prisión. La sombra de la cárcel, ahora más que nunca, se cierne sobre ellos y la batalla final apenas ha comenzado. La resonancia de la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid va más allá de un mero fallo judicial. Es un eco profundo que sacude la conciencia colectiva. La alarma social, ese intangible pero poderoso factor que Mike Abascal tan acertadamente puso sobre la mesa, se erige ahora como el verdadero árbitro de su destino. Este no es un tecnicismo legal más. Es el clamor de una sociedad que durante años ha sido testigo de un modus operandi que parecía burlarse de la ética y la ley, una narrativa de impunidad que ahora amenaza con romperse en 1000 pedazos bajo el peso de la opinión pública y la necesidad de un ejemplo. El caso de Isabel Pantoja, un fantasma que ahora se proyecta sobre el presente, ilustra con cruda precisión la fuerza de este concepto. Ella, a pesar de carecer de antecedentes penales y de haber abonado una indemnización significativa, fue privada de su libertad. La justicia le espetó que la magnitud de la alarma social generada por su caso era tal que suspender su condena habría enviado un mensaje devastador. La impunidad reinaba en España y los delitos quedaban sin castigo efectivo. La prevención y la ejemplaridad son pilares fundamentales del sistema penal, y en ocasiones la opinión pública demanda que esos pilares se muestren firmes e inquebrantables. En el fondo, lo que se debate aquí es qué tipo de sociedad queremos construir.
Es aceptable que un programa de televisión durante años se dedique a difamar, a pisotear derechos, a invadir intimidades con total descaro y que sus máximos responsables puedan simplemente comprar su libertad? La respuesta, en el fuero interno de muchos ciudadanos, clama por una rectificación. El dinero, esa moneda de cambio que tan a menudo ha servido para sortear obstáculos legales en el ámbito civil, no debería tener la misma validez cuando la moral pública y la protección de los más vulnerables están en juego. La fábrica de la tele, para sus detractores, no era un epicentro de entretenimiento sin más. Se había convertido en un laboratorio donde la transgresión era sistemática, no una excepción. El episodio de Rocío Flores, un punto de inflexión brutal, no fue un error aislado, sino la culminación de un patrón de comportamiento. La publicación de documentos sensibles de una menor que jamás debieron ver la luz se percibió como el culmen de una impunidad, un día más en la oficina para quienes parecían operar en una dimensión paralela, ajenos a las consecuencias. Los jueces, en su ardua deliberación, no solo sopesan el peso de la ley, sino también el delicado equilibrio de la justicia en su sentido más amplio. Tienen ante sí la tarea de decidir si la condena de 2 años debe, o no, implicar el ingreso en prisión. Un veredicto que trascenderá a los implicados para enviar un mensaje a toda la sociedad. Este es un momento crucial. Un dilema que pondrá a prueba la solidez del sistema y la confianza que en él depositan los ciudadanos. ¿Se inclinará la balanza hacia la clemencia o hacia la necesidad de un castigo ejemplarizante? La pregunta que me hago, y quizás tú también, va más allá de la mera venganza o el deseo de infligir sufrimiento. Si tuviéramos la certeza de que, con esta condena de 2 años, aun sin ingreso en prisión, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se retirarían definitivamente de la esfera pública, cesarían su actividad en la sombra y dejarían de producir contenidos que vulneran derechos, ¿sería suficiente? No se trata de desear el mal, sino de detener un daño, de poner fin a una era de televisión que ha causado un profundo dolor y ha normalizado la transgresión. Sin embargo, la experiencia nos enseña a ser cautelosos. ¿Qué pasaría si, a pesar de la condena y una posible inhabilitación, estos señores continuaran operando en la sombra, moviendo los hilos de nuevos programas y productoras, manteniendo su influencia nociva? Esa posibilidad es el verdadero temor, la perspectiva de que la justicia, una vez más, no logre cortar de raíz el problema. En ese escenario, y solo en ese, la entrada en prisión podría ser vista no como un castigo, sino como el único freno posible a una inercia de impunidad. El historial de estos productores es un mapa de controversias. La Operación Deluxe, aunque les trajo una absolución que muchos cuestionaron, evidenció las profundidades a las que estaban dispuestos a llegar. Obtener datos policiales de famosos, manejar información sensible de manera clandestina, todo ello dibuja un patrón de conducta que dista mucho de ser un incidente aislado. La sombra de aquellas prácticas, de aquel ambiente de vulneración continua, no desaparece con un simple veredicto de inocencia en un caso anterior. Al contrario, se suma al expediente de una reputación pública que ha sido, para muchos, cuestionable durante años. La ironía de su trayectoria se magnifica con episodios como el que involucra a Gonzalo Miró, el actual presentador de un programa que ellos producen para la televisión pública. ¿Recordáis que Miró los demandó y les ganó en los tribunales? Fue por especular sobre la identidad de su padre y por vulnerar su intimidad personal y familiar, incluso en asuntos relacionados con su vida sentimental. Que una persona a la que condenaron ahora sea parte de su equipo dice mucho sobre la compleja red de intereses que tejen. Una red donde las líneas éticas y los conflictos de intereses parecen borrarse con pasmosa facilidad. Es un reflejo del poder que ostentan y de cómo el dinero y las conexiones a menudo prevalecen sobre el escrutinio moral. No podemos dejar de lado las palabras de Rocío Carrasco en aquel polémico programa, cuando Gemma López le cuestionaba la filtración de la sentencia de su hija. Rocío afirmaba no haber demandado a Vanitatis, porque, en sus propias palabras, por primera vez en este país, por mucho que a mí me doliera, alguien estaba contándola, la realidad. Esta declaración, a la luz de la condena actual a los productores por revelar la intimidad de su hija menor, cobra un valor trágico. La verdad de Rocío Carrasco, tan contundente para ella, chocaba frontalmente con la verdad judicial y el daño irreparable infligido a su propia hija, daño que la sentencia de ahora ha reconocido de forma inquebrantable.
La imagen de Jorge Javier interrumpiendo a Gemma con la frase de la paliza en aquel mismo momento es un recuerdo doloroso de la manipulación narrativa que se ejerció. Una madre que ha sido condenada por no pagar la pensión de su hijo, un hecho que también resuena en la conciencia pública, defendiendo una verdad que la justicia considera un pisoteo de derechos, es un contraste que pocos pueden digerir. Es una bofetada a la lógica, un auténtico esperpento que ha tardado casi 5 años en ser puesto en su sitio por la ley. Así, al cierre de este capítulo, nos enfrentamos a una verdad incómoda. La televisión tiene un poder inmenso, capaz de construir o destruir reputaciones, de entretener o de causar un daño irreparable. La justicia, en este caso, se ha erigido como un dique ante el desborde. La cuestión ya no es si el recurso prosperará, sino qué mensaje final se enviará a la sociedad. ¿Será la cárcel el epílogo de esta historia o la condena firme bastará para que se ponga, de una vez por todas, un punto y final a una forma de hacer televisión que ha traspasado todos los límites? Sea cual sea el desenlace, la lección es clara. Nadie está por encima de la ley, y la moral pública tiene un peso innegable. La verdad, aunque a veces dolorosa y compleja, siempre busca su camino. Y para seguir desentrañando estas complejas tramas, para asegurarte de que nunca te pierdes la próxima revelación que sacuda los cimientos de nuestra sociedad, te insto a que te unas a tus 50 favoritos. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y sé parte de esta comunidad que busca la verdad más allá de las apariencias. Nos vemos